Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Sus caballeros están reunidos. Hoy, la mesa redonda va a la guerra. Merlín está a su lado, con una expresión seria por primera vez. Ante ellos se alza una horda de bestias retorcidas, portadoras de la maldición agonizante de Vortigern. Han pasado años desde que ella mató la forma transformada de su tío, derrotando al dragón negro que buscaba ahogar el mundo en locura y fuego. Su corrupción se filtró en la tierra, envenenándola, y los enemigos a los que ahora se enfrenta recurrieron a ella, indiferentes al efecto que tuvo sobre ellos. Al fin y al cabo, no les importa nada. Son los niños marginados del mundo, los guías y guardianes que traicionaron su deber sagrado para perseguir sus propios apetitos y lujurias degradadas. Algunos parecen hermosos, incluso ahora, mientras que otros son monstruosos, pero todos son horribles a sus ojos, porque ella los conoce por lo que son: sin corazón, sin muerte, sin alma. Ella ve a través de sus apariencias ilusorias y no tienen lugar en su reino. Esta es la purga de las hadas de Gran Bretaña. Este es el fin de la depredación del pueblo justo sobre la humanidad. Esta es la corrección de uno de los fallos de Gaia. Se libra la batalla, con espadas benditas de hierro frío contra garras y colmillos, armaduras de acero contra pieles gruesas, y los hechizos de Merlín contra la hechicería feérica. El aire se llena de gritos desafiantes y bestiales, con un aroma a sangre y otros ícores que lo consume todo. Ella cabalga a la vanguardia, blandiendo espada y lanza contra los enemigos de la humanidad. Por orden suya, no habrá celebración de esta batalla, ni se dejará constancia de ella en los anales de su reinado. El pueblo no necesita saber que este mal existió alguna vez. De hecho, no debe saberlo, no sea que regrese. Porque si bien la horda puede ser aniquilada aquí y ahora, hay muchos más encerrados en su lugar de exilio. Deben ser olvidados, no sea que los necios los invoquen de vuelta. Al contemplar las abominaciones ante ella, le cuesta creer que alguien sea tan estúpido, pero sabe que no debe subestimar las profundidades a las que pueden llegar los humanos. Ella misma porta la sangre maldita de Vortigern. La sangre del dragón fluye por sus venas, latiendo desde su núcleo de dragón, mientras que en su cadera cuelga Valón, la vaina forjada para ella por el último de los Fae fieles. Quedan tan pocos Fae que no sucumbieron a esta locura, y el dolor por el destino de su especie los matará con el tiempo. De ellos recibió su espada y vaina, para poder llevar la luz de la esperanza al futuro en su lugar. Con el tiempo, se unirá a los monstruos en el exilio y asumirá el liderazgo de la cacería salvaje, con la misión de rastrear a cualquiera que escape al mundo. Su armadura se oscurecerá y el manto de humanidad que encubre su naturaleza dracónica se desvanecerá. Tomará otra arma, habiendo perdido todo rastro de su vida mortal, excepto su caballo, su fiel corcel que la seguirá incluso allí, con su espíritu preservado y transformado en un gran semental de leyenda. Esta batalla es solo un preludio de ese tiempo, de ese deber. El rey de los caballeros se desvanecerá, y el rey de las tormentas se alzará. Ella lo acepta. Alguien debe soportar este peso, y hay cierta sencillez, cierta pureza en luchar contra semejante enemigo. El aire se estremece. Oye el zumbido de unas grandes alas, que traen consigo el hedor a carne podrida, los gritos de las almas condenadas, y los aullidos de sus torturadores. Sus labios se curvan con disgusto. Ese odioso bicho, ese pretendiente de rey, por fin ha llegado. Ha emergido de su guarida en lo más profundo del bosque y viene a liderar la carga final de sus seguidores. Ella escupe su nombre, como la maldición que es. Oberon. 2 y 3 de noviembre de 2004 DC, ciudad de Fukuchiyama. Fuyuki por la noche era muy diferente de las ciudades que Ride recordaba de su vida mortal. En su vida, la llegada del anochecer era la señal para que todos se refugiaran en sus casas a esperar el amanecer. Solo unos pocos asentamientos estaban iluminados con antorchas, y éstas se limitaban a las murallas y puestos de guardia, donde su utilidad justificaba el riesgo de incendio.
Entre batallas contra ejércitos invasores, había pasado años luchando para que las noches de Britania fueran menos aterradoras para su pueblo, dando caza a los monstruos que acechaban en la oscuridad. En contraste, Fuyuki estaba iluminada por miles de luces eléctricas, aunque las pocas sombras que quedaban parecían aún más oscuras en contraste. Rider estaba impresionada. La humanidad había avanzado mucho desde su muerte. Los habitantes de Fuyuki no temían por su supervivencia. Podían concentrarse en vivir. Los edificios a su alrededor estaban impregnados de los ecos de miles de vidas individuales. En su época, Fuyuki habría sido una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, en la era actual, era solo una ciudad secundaria tras la capital de la provincia. En realidad, la humanidad había prosperado desde sus días como rey. Y ahora, los perseguían de nuevo, presas de un ser sobrenatural que se alimentaba de ellos en la noche y del que no tenían ninguna esperanza de defenderse. Saber que ella era amable con este depredador solo aumentó el disgusto de Rider ante la idea. Estaba en forma espiritual, actuando como exploradora mientras Saber permanecía cerca de los maestros. A su versión más joven no le gustaba estar separada de su maestro, pero cumplía bien con su trabajo, demostrando su experiencia como guardaespaldas a pesar de su amnesia. Era evidente que comprendía la necesidad táctica de actuar por separado, pero Rider estaba convencido de que se quejaba regularmente de ello con Shiro a través de su vínculo. Al ser directo, Rider no podía escuchar su comunicación a menos que se la transmitieran deliberadamente. La libertad de movimiento que le brindaba la transformación en forma espiritual era agradable, aunque un poco desconcertante. La limitación de sus sentidos, razón por la cual Saber no podía usarla, era ciertamente severa, pero aún podía detectar presencias sobrenaturales, que era lo que buscaban esa noche. Un sirviente en forma espiritual podía ocultarse de todas las percepciones mundanas y de la mayoría de las sobrenaturales, pero no de la mirada de otro sirviente. A menos que tuviera la habilidad ocultación de presencia, claro, pero buscaban a Archer, no a Assassin. Unos sutiles encantamientos impedían que la gente notara a las tres hermosas adolescentes que caminaban por las calles de noche. Eso, al menos, era buscarse tantos problemas ahora como lo había sido en su época. Para sus sentidos místicos, el trío parecía un cúmulo de estrellas resplandecientes. Rin parecía una constelación propia, las joyas que su maestro llevaba consigo brillaban con su propio resplandor, y podía sentir la joya llena de luz de Shiro apoyada en la muñeca izquierda de Rin. La presencia de Saber se atenuaba, brillando a través de la persistente oscuridad del grial que se aferraba a ella, como la luz del sol a través de un cristal tintado. Y Sakura era como el mar, tranquila y serena, pero con insondables profundidades ocultas bajo la quietud de la superficie. Eran hermosos, peligrosos y se usaban a sí mismos como cebo. Ningún sirviente podría ignorarlos. Era una táctica peligrosa, uno que ningún amo en su sano juicio habría empleado en una guerra del grial sensata. Pero esta no era una guerra del grial sensata, si es que tal cosa existía. Contemplar la presencia espiritual de Saber le recordó su apariencia física. Como Shiro había comentado al ser invocadas, Saber parecía una versión más joven de sí misma. Aparte del cambio de color, era la imagen de Rider en los recuerdos de su vida mortal, con el crecimiento de su cuerpo bloqueado por Avalon, hasta que lo perdió al unirse a la cacería salvaje, lo que le permitió madurar hasta su forma actual. Su propio cambio de color de cabello y ojos también se produjo entonces, ya que la sangre de dragón que llevaba dentro se hizo evidente gracias a los deberes que heredó entonces. Mentalmente frunció el ceño. Claro, eso sí es que alguna vez había sucedido. Su maestro había tenido la amabilidad de no señalárselo, pero Rider aún así notaba las inconsistencias en la raíz de su propia existencia. Si sus vínculos con la cacería salvaje eran el resultado de la leyenda del rey Arturo, ¿qué significaba que la recordara? ¿Eran esos recuerdos reales o producto del trono de los héroes? No se arrepentía de los momentos de su vida que recordaba. Como alguien fuerte de nacimiento, su deber había sido luchar por una causa digna, y la defensa de Gran Bretaña había sido la más importante que se le ocurría. Había tomado decisiones difíciles, sí, pero eran inevitables en la guerra, y era mejor que ella las soportara, o que otros sufrieran las consecuencias de su inacción o vacilación.
Pero ¿fueron esos los pensamientos reales del rey Arturo o algo creado para llenar los huecos en su personalidad? ¿Era ella misma real, o tan real como un sirviente podría serlo? ¿O no era más que un sueño, formado por el Grial corrupto usando fragmentos de los recuerdos de Artoria de la Cuarta Guerra? Esos pensamientos no eran agradables. Desde su invocación, había hecho todo lo posible por evitarlos, concentrándose en las amenazas que enfrentaban y a las que debían enfrentarse. Descubrió que nada distraía tanto la mente de las crisis existenciales como las que amenazaban al mundo. Independientemente de sus orígenes y naturaleza, tenía un deber que defender y personas que proteger. Había sido suficiente durante su vida. Tendría que ser suficiente ahora. Y además, pensó una parte traicionera de sí misma, ahora que ya no era rey, había otras distracciones que podía buscar. La comida sin duda era mejor que cualquier cosa que hubiera comido en campaña, y los maestros eran mucho menos estirados que sus caballeros. Por ahora, sin embargo, necesitaba centrarse en su misión. ¿Alguna vez hiciste algo así por Kiritsugu, saber? Preguntó Rider. Seguramente conoces mejor esta ciudad que yo. Su contraparte negó con la cabeza. No. Permanecí al lado de Irisbiel durante la mayor parte de la guerra, y no salimos a buscar sirvientes enemigos para combatir. Observó los edificios que los rodeaban. Y aunque lo hubiera hecho, el paisaje urbano ha cambiado mucho desde entonces. Fue hace solo 10 años, señaló Rider. No puede ser tan diferente. La construcción es mucho más rápida hoy en día, Rider, dijo Rin. ¿No te lo dijo el Grial? No lo hizo. Sospecho que no lo habría hecho, incluso si funcionara como estaba previsto. No es que ese conocimiento sea particularmente relevante para la guerra. Dígame, maestro, ¿espera que encontremos algo? En realidad no. Primero, Fuyuki es enorme y no podemos permitirnos patrullar demasiado, o mañana estaremos cansados y vulnerables. Segundo, el grupo de Shiro es el que tiene más probabilidades de ser atacado. Ah. Así que su maestro también lo había visto. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. Rin suspiró. Shiro espera que el maestro de Archer intente matarlo de nuevo. Apuesta a que, ahora que sabe que Obuskari no estará ocupado luchando contra Lancer, podrá bloquear los ataques a distancia y dialogar con el enemigo. Es un idiota, dijo Saber sin rodeos. Un idiota bien intencionado, pero idiota al fin y al cabo. Senpai estará bien, Saber, le aseguró Sakura al sirviente de la espada. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Rider curioso. Está con Ijia-chan, dijo Sakura, como si eso lo explicara todo. No era así, al menos no para Rider. No lo entiendo, admitió. No le daba vergüenza. Había muchas cosas sobre Shiro Benilla que no entendía. Rin resopló. Shiro es más fuerte cuando protege o ayuda a alguien, Rider. Eso suena ingenuo, maestro. Oh, no me refiero a su determinación. Lo digo literalmente. Cuando lucha para ayudar, para salvar a alguien, puede recurrir a mucho más poder del ángel oscuro de lo normal. Ah, sí. El ángel oscuro. La maestra de Rider le había explicado lo que sabía sobre la naturaleza de su amada durante los últimos 2 días, hablando en silencio con ella en la escuela mientras mantenía su imagen de estudiante perfecta. Sinceramente, es ridículo, continuó Rin. Linajes enteros de magos han pasado siglos intentando mejorar, pero no conozco a ninguno que haya alcanzado el poder puro que él alcanzó. No solo necesitamos mantenerlo en secreto ante la asociación por miedo a que intenten capturarlo, ¿sabes? Creo sinceramente que algunos intentarían replicar lo que lo convirtió en lo que es, y que más griales mayores construidos por aficionados es lo último que necesitamos. Y jamás se llevarían a Senpai, dijo Sakura con tono muy serio. No lo permitiré. Obviamente, añadió Saber. Estos arrogantes no merecen ni siquiera tocarlo. Rin suspiró. Claro que reaccionarías así. Relájate. A menos que toda la asociación decida imponerla, podría escapar de una designación de sellado con bastante facilidad por sí solo. E incluso así, tengo el presentimiento de que el secreto del mundo iluminado por la luna no sobreviviría a las consecuencias. Shirou no se dejaría atrapar vivo, no con la posibilidad de que intentaran hacer más cosas con él. Shirou realmente es bastante fuerte, ¿no?
Rider recordaba haber luchado junto a muchos de sus caballeros, todos ellos grandes guerreros, muchos de los cuales podrían haber sido reyes por derecho propio. Puede que no haya visto luchar a Shirou con sus propios ojos, pero tenía experiencia en juzgar la fuerza de alguien, y convertirse en el rey de las tormentas no hizo más que aumentar su perspicacia. Y esos instintos le decían que Shirou no solo era fuerte, sino poderoso. Sin embargo, ninguno de sus aliados parecía reaccionar a eso de la misma manera que muchos habían reaccionado ante ella en vida. Dime, preguntó, solo para asegurarse de lo que ya sabía, ¿tienes miedo de él, maestro? ¿Miedo de Shirou? Rin negó con la cabeza. No. Obviamente no. Lo conozco. Jamás haría nada que pudiera hacerme daño ni a mí ni a Sakura. Pero miedo por él. Siempre. Por muy fuerte que sea, Saber tiene razón. Es un idiota. Siempre temo que salga lastimado si no lo vigilo. Está con Ijia-chan, Lancer y Berserker, le aseguró Sakura a su hermana. Estará bien. Ah. Shirou realmente era amado, ¿no? Ella estaba un poco celosa. Ijia bien lo disfrutaba, pensó Lancer. A pesar de la gravedad de la situación, su maestro consideraba este paseo nocturno por Fuyuki más como una cita romántica que como la caza de un enemigo mortal. ¿Oni-chan?, preguntó Yasbiel mientras señalaba hacia una de las tiendas cerradas que se alineaban en la calle por la que caminaban. ¿Qué es eso? Eso es un kaiten sushi, un tipo especial de restaurante de sushi, respondió el joven. Te sientas alrededor de una cinta transportadora, das tu pedido a los chefs y ellos lo preparan delante de ti antes de servirlo. Yasbiel ladeó la cabeza. ¿Qué es sushi? Lancer sonrió cuando Shirou se lanzó a explicarle la naturaleza, los orígenes y las variantes del sushi. Los dos maestros interactuaban como hermanos, igual que el día anterior. Era a la vez conmovedor y bastante inquietante. Tras ver lo falto de afecto que estaba su maestro, Lancer comprendía por qué Yasbiel actuaba así. Pero el primer encuentro de Shirou con su hermana adoptiva había sido cuando ella intentó matarlo, pero era evidente que no le guardaba rencor, y o bien era el mejor actor que había visto en su vida, o bien sus esfuerzos por ser un buen hermano eran sinceros. Le recordaba a Kai, su propio hermano adoptivo, aunque nunca había consentido a Artoria tanto como Shirou estaba dispuesto a hacerlo con Yasbiel. Dado que Archer ya había observado a Lancer durante la pelea en el parque, permanecía en su forma materializada, protegiendo a Yasbiel mientras Berserker actuaba como exploradora. Su maestra podía soportar fácilmente el gasto adicional de prana, especialmente con su reciente operación. El cuerpo de Yasbiel ya estaba en mucho mejor estado gracias a la copia de Avalon Shirou que le habían implantado, y el hecho de que el joven lo hubiera logrado aún asombraba a Lancer. La semi-homúnculo estaba mucho más vivaz, liberada del dolor que la había acompañado constantemente durante años. Su sonrisa ya no era amarga ni fría, y encajaba mucho mejor con su apariencia. Lancer haría lo que fuera por proteger esa sonrisa. Sin importar las circunstancias con el Grial, no permitiría que esta segunda oportunidad que se le había concedido se desperdiciara. Llevaban más de una hora caminando por un distrito comercial en la zona este de la ciudad. El sol se había puesto y había poca gente. Los que estaban afuera se movían con rapidez y miraban a su alrededor con frecuencia, preocupados. Raiga-san tenía razón, dijo Shirou con el ceño fruncido mientras observaba las calles desiertas. Algo anda mal. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yasbiel. Claro, pensó Lancer. Su maestra tenía poca experiencia en público. No tenía ningún punto de referencia sobre cómo debían ser las cosas. Debería haber más gente, explicó el joven. Raiga-san me dijo que el nivel de violencia y delincuencia callejera ha ido en aumento en las últimas semanas, y parece que la población se ha dado cuenta. Algunas de estas tiendas deberían estar abiertas ya, pero no hay ni una sola funcionando, ni siquiera hay alguien que haga inventario. No oí nada de eso en la tele, dijo Yasbiel. Solo algo sobre las personas que fueron encontradas inconscientes, como dijo Alice Reed. Digamos que el departamento de policía de Fuyuki tiene la costumbre de ocultar al público las cifras de delitos comunes, dijo Shirou, con el rostro ensombrecido.
Creo que es resultado de la opresión de los magos durante siglos, por suprimir las pruebas de la guerra del Grial, aunque podría ser simplemente pura pereza e incompetencia. Sin embargo, encontrar gente inconsciente sin heridas visibles es demasiado extraño para ocultarlo. Con la cantidad de testigos, los ciudadanos se preguntarían por qué no salió en las noticias. Este comportamiento por parte de las fuerzas de paz es vergonzoso, afirmó Lancer. Estoy de acuerdo. ¿Por qué crees que trabajo con el grupo Fujimura? Puede que no sepan por qué es necesario, pero han servido como protectores de esta tierra durante décadas. Yasbiel guardó silencio. Lancer la percibió considerando el impacto que la búsqueda del Grial por parte de su familia había tenido en el pueblo de Fuyuki, más allá del daño evidente, como el que llevó a su hermano a quedar huérfano y ser poseído por el ángel oscuro. Siguieron caminando por la calle, e Yasbiel finalmente salió de su apatía para hacerle más preguntas a su hermano. Sin embargo, de repente, Shirou se detuvo, indicándoles a los demás que hicieran lo mismo. Espera, dijo frunciendo el ceño. Miraba las tiendas alineadas a su derecha. Algo anda mal. Oni-chan. Debería haber una tienda de comestibles allí. ¡Muévete! Lancer acercó a Yasbiel, y de repente, rayos de luz escarlata aparecieron en el aire frente al grupo y se estrellaron contra Shirou, concentrándose en un solo punto en su pecho. El ataque quemó las capas de ropa reforzada que vestía, pero se debilitó lo suficiente como para que, al detenerse, Shirou solo luciera una pequeña quemadura perfectamente circular en su plexo. La herida era tan profunda que Lancer creyó vislumbrar el hueso bajo la piel quemada, pero Avalon ya estaba trabajando en regenerarlo y cerrar la herida. Con un gruñido, Shirou invocó la espada con la que había luchado contra Lancer y la blandió en un amplio arco frente a él. Se oyó el sonido de cristales rompiéndose, y de repente una figura apareció frente a ellos, junto con dos tiendas más a su lado, incluyendo un supermercado. La figura era la de un hombre europeo de unos 40 y tantos años, vestido con una elaborada túnica roja y plateada, adornada con símbolos taumatúrgicos. Sin embargo, lo más llamativo era el halo de lo que parecían ser fragmentos de espejo que flotaban alrededor de su cabeza. A pesar de haber sido descubierto, el hombre permaneció completamente inmóvil. Su rostro estaba inexpresivo, completamente inexpresivo. No era solo compostura, era como si algo importante, algo vital, le faltara. Qué vergüenza ser sorprendida así, pensó Lancer con tristeza. Parecía que la pérdida de los aspectos de señor de la guerra de la leyenda del rey Arturo a manos de su contraparte jinete había afectado sus habilidades en este aspecto. Un sirviente enemigo. Gritó Yasbiel a su lado. No, dijo Shirou con gravedad. Eso no es un sirviente en absoluto. A pesar de la presencia del enemigo justo frente a ellos, Lancer no pudo evitar mirar a Shirou de reojo al oírlo hablar. Su voz era más grave de lo habitual, casi un gruñido. Tenía las manos apretadas en puños y la mandíbula apretada. Shirou ya estaba furioso. Y esta vez, a diferencia de cuando vio lo que le habían hecho a Yasbiel, no intentó contenerse. Shirou, preguntó Lancer, llamando a Rongominiada su mano en forma de estoque. ¿Qué ocurre? Una abominación, escupió Shirou antes de enterrar su gran espada en el pecho del mago enemigo sin dudarlo. Al lado de Lancer, Yasbiel parpadeó sorprendido. Bueno, supongo que ya basta de hablar las cosas, murmuró el maestro de pelo blanco. Al igual que Lancer, estaba un poco perturbada por la facilidad con la que su querido hermano había matado a otro ser humano, hasta que se reveló el verdadero rostro de su enemigo. Con el mismo sonido de vidrio roto que había acompañado la destrucción de la trampa, el contorno de la víctima de Shirou desapareció, revelando lo que Lancer solo pudo describir como una muñeca humanoide articulada. Lancer, quédate cerca de ella. Gritó Shirou antes de cambiar a comunicación mental. Berserker, prepárate. Hay más a nuestro alrededor. Rin, nos han tendido una emboscada. ¿Y tú? Estamos bien. No, maestro, interrumpió Rider. También hay enemigos acercándose a nuestra posición. Tiene razón, confirmó Saber. Puedo sentir 4 presencias acercándose. No desperdicies sellos de comando, entonces. Que todos se encarguen de sus enemigos con los grupos actuales, y nos reuniremos después. Ten cuidado.
Este era un mago, o lo era antes de que se convirtiera en esto. No se sabe qué habilidades poseen los demás. ¿Crees que eso esté relacionado con lo que pasó en el castillo Animuspere? Preguntó Rin. No. Al menos, el que destruí era demasiado antiguo para haber sido creado allí. No pude leer mucho de su historia, pero vi lo suficiente para saber que estamos tratando con hechicería humana, por repugnante que sea. ¿Qué quieres decir? Esto no es nigromancia como la define la asociación, pero el resultado final es prácticamente indistinguible. No podemos rescatarlos, y no queda suficiente de quienes eran para continuar si su amo muere. Lo único que podemos hacer es darles descanso. Mientras la conversación continuaba, Lancer finalmente vio a los demás enemigos saliendo de las calles laterales. Había 4 más, provenientes de todas partes. ¿Cómo los habían pasado por alto? No, la respuesta era obvia, comprendió. Debían de haber usado la misma hechicería que el del halo de fragmentos de espejo para ocultarse. Y si se estaban revelando ahora, o bien sus posiciones ocultas no les habían dado un buen ángulo sobre el grupo, o sus métodos de ataque eran totalmente inadecuados para la distancia. Crió a Rongominiad. Pase lo que pase, no permitiría que Yasbier sufriera ningún daño. La sangre de Ryder cantaba con alegría salvaje mientras luchaba. Tanto Saber como ella presintieron el ataque. La forma en que llegaron a esa conclusión pudo haber sido diferente, debido a las distintas habilidades que el Grial les había otorgado como parte de su manifestación como Servants, pero ambas reaccionaron adecuadamente. Sin necesidad de hablar, asumieron sus respectivos roles. Saber actuó como guardiana de los 2 Masters mientras Ryder pasaba a la ofensiva, usando su superior movilidad. A diferencia de lo que le había sucedido al grupo de Chirou, sus atacantes no intentaron esconderse tras velos mágicos. En cambio, convergieron hacia su posición desde todos lados, emergiendo de callejones sombríos. A su alrededor había edificios más altos que los castillos más grandiosos de su época, que su maestro había descrito como edificios de oficinas. Deberían estar completamente vacíos a esa hora, lo cual era ciertamente conveniente. El más cercano vestía harapos y no portaba armas. Se abalanzó sobre ellos sin miramientos, corriendo por la calle, con el cuerpo retorciéndose y creciendo en el último tramo de su carrera. Finalmente, con espantosos sonidos de huesos crujiendo y tela y piel desgarrándose, se transformó en una enorme bestia, cubierta de pelaje, con enormes colmillos amarillentos y garras afiladas. Un hombre lobo, dijo Rin con incredulidad. Alguien pensó que transformarse en hombre lobo les permitiría llegar a la raíz. La bestia estaba a 10 metros de alcanzar a los maestros cuando Ryder se materializó justo frente a ella y le propinó una patada en el pecho con tanta fuerza que la hizo volar. Se estrelló contra un edificio cercano, agrietando el cristal y casi cayendo dentro. Incluso con su armadura de placas, Ryder podía moverse más rápido de lo que cualquier humano podría soñar. Saltó tras la bestia antes de que se recuperara del impacto y le clavó a Gungnir en el pecho. La sangre manó de la herida, pero Ryder solo sintió asco por su arma. Había bebido de la vite de incontables monstruos, pero este enemigo carecía de cualquier chispa de vida verdadera, una imagen congelada en el tiempo, carente incluso del ímpetu mágico de las típicas entidades no muertas. Shirou tenía razón. Esto no era nigromancia, aunque también sometía a los muertos a servidumbre. De alguna manera, era algo aún más vil. A pesar de todo su sangrado, la criatura estaba sin vida. Sin aliento. Sin miedo. Esto era por lo que vivía Ryder. Este era el propósito de su fuerza, de su propia existencia. No había duda, ningún cuestionamiento. Cuando luchaba contra monstruos, sabía que no era uno. El hechizo que anclaba la existencia antinatural de la muñeca, finalmente se rompió bajo el asalto de Gungnir, y Ryder se quedó sosteniendo una figura humanoide tallada en madera, que rápidamente estalló en llamas negras, y se convirtió en cenizas cuando las energías de su noble fantasma la consumieron. Desde el momento en que atacó hasta la muerte de la bestia, apenas transcurrieron 5 latidos. Las demás muñecas lanzaron sus propios ataques de inmediato, sin mostrar la menor vacilación ante la rapidez y facilidad con la que su cohorte había sido despachada.
De vuelta en el suelo, Saber hundió su espada ennegrecida en el cráneo de una mujer con un vestido de gala que empuñaba un dispositivo con forma vaga de lanza. Ver cómo el grial corrupto había transformado la espada sagrada le provocó arcadas a Rider, aunque no podía negar que su contraparte sabía usarla. Esa espada no era Excalibur, e iba a hacerle preguntas incisivas a Shiro al respecto en cuanto regresaran a casa. Un tercer enemigo, este con la forma de un hombre con una túnica negra y capucha, blandió una daga maligna y se la clavó en el antebrazo izquierdo sin dudarlo. De inmediato, Rider sintió que una hechicería ofensiva fluía de la muñeca hacia Saber. Era una especie de maldición, activada por el dolor que se había infligido a sí misma, usando su propio cuerpo como sustituto del objetivo. No estaba segura de cómo un mago en su sano juicio había podido idear semejante técnica, pero el simple hecho de poder detectar la maldición a esa distancia demostraba su poder. Saber hizo una mueca al ser alcanzada por la maldición. Pertenecía a la clase sirviente, con la mayor resistencia mágica, pero aún así la lastimaba, y sus movimientos se volvieron más lentos al luchar contra sus efectos. Con una patada que dañó aún más las ventanas del edificio donde había empalado a la bestia, Rider se impulsó hacia la muñeca maldita y le clavó a Gungnir en la cabeza antes de que pudiera lanzar otro hechizo, matándola al instante. Solo quedaba un atacante, y Rider se preguntó qué hechizos habría usado para poder caminar por la ciudad sin llamar la atención. El género del mago que lo había creado era imposible de determinar, ya que más de la mitad de su cuerpo no estaba hecho de carne, o de la ilusión de carne, sino de plantas, todas entrelazadas en la forma de un cuerpo humano. Movió una mano hecha de raíces y hojas, y... ¡Sakura, cuidado!, gritó Saber. El suelo junto a los maestros explotó cuando una planta carnívora de 2 metros de altura se alzó sobre Sakura. La muñeca había echado raíces bajo el pavimento, acercándose a su presa sin que se dieran cuenta. Solo el instinto de Saber les había avisado, pero fue suficiente. Sakura hizo un gesto con la mano, y una cinta negra surgió de su sombra para interceptar el ataque. Envolvió a la monstruosa planta y, sin hacer ruido, se comprimió de nuevo en su forma bidimensional, engulléndola. Rider desconocía el paradero de la planta, pero dudaba que sobreviviera mucho tiempo. El elemento imaginario de Sakura era una de las ramas más arcanas de la hechicería que Rider había conocido, pero la chica había logrado convertirlo en una herramienta muy efectiva, capaz de servir tanto de defensa como de ataque. Al rodearse con esas cintas, Sakura era prácticamente inmune a los ataques sin el poder o elemento que pudieran eludir su escudo, y podían cortar prácticamente cualquier cosa que no estuviera específicamente protegida contra su elemento. La hermana menor de su maestra quizá no tuviera la misma variedad de habilidades y hechizos que Rin, debido a su condición de promedio con una mente brillante, pero Rider consideró que podría ser mucho más letal en el campo de batalla. Lo cual, dada su devoción por Shirou, probablemente fue tanto el resultado de los propios esfuerzos de Sakura como de su afinidad taumatúrgica. Tras acabar con la planta, Rin se dispuso a atacar a su controladora. Sacó una de las gemas que llevaba y se la lanzó a la muñeca, pronunciando un aria en un idioma que Rider creyó sonar parecido al de los godos. La joya impactó al enemigo en el pecho y detonó en una bola de fuego lo suficientemente potente como para romper el hechizo y convertir la construcción subyacente en cenizas, además de derretir el pavimento en un área de 3 metros. Rider silbó en señal de agradecimiento. Esa potencia de fuego habría resuelto muchos problemas en su época. El silencio se apoderó del campo de batalla al ser eliminado el último enemigo. Fue Rin quien lo rompió primero, respirando hondo mientras se recuperaba del esfuerzo. Ya está resuelto. Sus siguientes palabras fueron dichas en voz alta y a través de su conexión telepática. Shirou, ¿cuál es tu situación? Estamos bien aquí, Rin, escuchó berserkera Shirou responderle a la hermana de su maestro a través del enlace mientras arrancaba la cabeza del oponente al que se enfrentaba con sus garras. Con la hechicería que lo animaba rota, su enemigo se transformó en una construcción humanoide de madera. En vida, había sido un portador de magia sagrada, usando las palabras de diversas escrituras humanas, para canalizar energías que eran anatema para las peores bestias del mundo iluminado por la luna. Berserker se había encargado de él en lugar de Shirou, sin saber cómo sus misterios afectarían al joven, pero sabiendo que su maestro no querría que lo lastimaran. Bien.
¿Qué demonios fue eso? Estas cosas manejaban ramas de hechicería completamente diferentes. ¿Con quién estamos tratando? No lo sé. Como dije, leer sus antecedentes fue difícil. La experiencia acumulada está distorsionada. A su derecha, Shirou remataba a su propio oponente, una figura ataviada con una armadura mágica que, al final, no había sido rival para su enorme espada. Era la primera vez que Berserker presenciaba luchar al amante de su maestro, y aunque notaba que aún se contenía, era un espectáculo impresionante. Sus ojos aún estaban cubiertos por la venda, pero podía percibir su entorno de otras maneras, y Shirou era difícil de pasar por alto. Para ella, era una figura imponente envuelta en sombras, con dos grandes alas que se extendían desde su espalda y una luz resplandeciente en el pecho, donde se concentraba el poder de Avalon. En su mano, la espada con la que la había repelido justo después de su invocación, atravesaba las protecciones mágicas de otra marioneta, desgarrando la hechicería que la animaba. Más atrás, Lancer se había quedado cerca de Illesbiel, cubriendo al maestro, más pequeño, y dejando que Shirou y Berserker llevaran la lucha al enemigo. Los enemigos ya se habían centrado en ellos, pero ni un solo ataque aislado se había acercado siquiera a la semiomúnculo, quien había usado a sus familiares plateados para ayudar a su hermano en varias ocasiones. Su entorno mostraba las marcas de la lucha, con varias ventanas delanteras destrozadas y puertas forzadas por ataques que no habían alcanzado su objetivo. El estridente sonido de varias alarmas de seguridad le dolía los oídos. Tendrían que actuar con rapidez antes de que los descubriera la policía que, independientemente de la opinión desfavorable que Shirou tuviera de ellos, estaba destinada a aparecer tarde o temprano. La batalla había sido brutal, pero su resultado se decidió en el momento en que la emboscada inicial fracasó. A decir verdad, no estaba segura de que un primer ataque exitoso hubiera bastado para cambiar el curso de la situación, lo que planteaba la pregunta de qué pretendía exactamente el titiritero. Sabía que su sentido táctico no era el mejor. Incluso antes de ser afectada por su ahora mejora de locura de rango E, las batallas que había librado en vida habían sido duelos uno contra uno, masacres unilaterales contra enemigos más débiles. Sin embargo, algo seguía pareciendo extraño en toda esta situación. Esa sensación se confirmó segundos después, cuando un rayo de energía surgió de uno de los tejados cercanos, apuntando directamente a la cabeza de Shirou. Pero esta vez, el adolescente estaba preparado. Instintivamente, se movió antes de que el ataque siquiera comenzara, y colocó su espada en su camino con milisegundos de ventaja. Con un gruñido, logró resistir lo que Berserker creía que era el noble fantasma de Archer, retrocediendo solo unos centímetros. Aliviada de que no lo lastimaran esta vez, giró la cabeza hacia el origen del ataque. Berserker vio al sirviente enemigo y se quedó paralizada. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, con la expresión oculta por la venda y la boca moviéndose en silencio, en shock. La figura que se alzaba en la azotea era pequeña, casi del mismo tamaño que Illesbiel, y claramente femenina. En sus manos, sostenía un arco que irradiaba poder. Era diferente de la última vez que Berserker la vio. Dientes y garras, pensamientos ardientes, todo consumido por un hambre infinito, pero era imposible confundir esa aura, ni siquiera cegada. «Hermana mayor», susurró, temblando bajo el peso de emociones que no entendía. Archer, su hermana, se giró para mirarla y, sin decir palabra, ella, su hermana, le dio la espalda a la calle y saltó. Su hermana se iba. Sin pensarlo, Berserker saltó tras ella. Oyó las voces de su maestra y sus aliados, pero no les prestó atención. Su hermana estaba allí. Tenía que seguirla. Tenía que encontrarla. Tenía que encontrarse con ella. No sabía qué hacer entonces. El sello de mando aún retenía la locura nacida de su pecado, impidiéndole comprender sus propias motivaciones. Solo sabía que tenía que encontrar a su hermana, que no podía dejarla escapar. Sakura, Berserker salió corriendo tras Archer sin decir palabra. ¿Qué pasa? Es su hermana, Senpai. Archer es una de las hermanas de Berserker, y no la dejará escapar. Podría usar otro sello de comando para llamarla, pero por lo que capto de sus pensamientos, se largaría de inmediato. No lo desperdicies, entonces. Lancer, lleva a ella y reúnete con los demás.
Sigo a Berserker. Obviamente es una trampa, Oni-chan. Claro que sí. Por eso cuento con ustedes para que nos ayuden a salir de esto cuando cierre. Tú absoluto. Ahora no, saber. Quédate cerca de Rin y Sakura con Rider y asegúrate de que estén bien. Háblame, Sakura. ¿Qué sabes de las hermanas de Medusa? Vi algo a través del ciclo del sueño, senpai. Creo que los mató. Por eso sentía tanto dolor cuando la invoqué. Las hermanas Gorgonas eran espíritus divinos, Shirou. Investigué un poco mientras tú y Saber iban a reunirse con Fujimura. Medusa era la más joven de las tres, pero también la única que envejeció. Finalmente se convirtió en un monstruo y mató a las otras dos antes de que Perseo la matara. ¿Sabes cuáles eran sus nombres, Rin? Creo que Euriale y Steno. Creo que Steno era el mayor, y Euriale el del medio. No estoy seguro. ¿Alguna información sobre sus capacidades de batalla? No deberían tener ninguno. Esa es prácticamente toda su leyenda. Que Medusa tuvo que protegerlos de los hombres, hasta que se convirtió en un monstruo y los mató. Si los invocaran, esperaría algo como lo que Jasbiel nos contó que ocurrió cuando los Ainsburn invocaron a Angra Mainyu en la Tercera Guerra. Un sirviente casi inútil en combate. Bueno, deben haber recibido algunas mejoras. Recuerdo que eran hermosas, senpai. Tanto que los hombres quedaban fascinados por su belleza. Y, por supuesto, fue tras el único macho de nuestro grupo. Sea cual sea la hermana con la que estemos tratando, su amo es astuto. No los salvará. Shirou, se supone que debemos convencer al maestro Archer de detener la guerra, ¿recuerdas? Lo recuerdo. Simplemente no me importa. De acuerdo. Confío en ti. Intenta conseguir el contrato de Archer cuando mates a su maestro, ¿de acuerdo? Berserker negó con la cabeza, intentando acallar las voces en su cabeza. Tenía que concentrarse. Su hermana estaba allí. Su hermana. En general, Shirou no era propenso a la ira. Solo había perdido la paciencia en contadas ocasiones. Cuando se enfrentó a Souken, cuando luchó contra el Shikome bajo la ciudad de Kumamoto, cuando Kremitz atacó a sus amigos por orden suya, cuando vio lo que le hicieron a Ilya. Bueno, quizás sí tenía algo de temperamento después de todo. Algo a tener en cuenta, sobre todo considerando lo que era capaz de hacer. La cuestión era que, ahora mismo, estaba furioso. La visión de las muñecas, el nombre le vino a la mente en cuanto las vio por primera vez, pues eso era lo que eran, ya lo había enfurecido lo suficiente como para abandonar la diplomacia y pasar directamente a la ofensiva. Aunque fuera para evitar que el Grial destruyera el mundo, se negaba a permitir la existencia de estas criaturas. Había visto cómo sus almas estaban ligadas a los cuerpos de marioneta bajo la imagen de sus seres vivos, había visto cómo temblaban de constante agonía al verse obligadas a soportar esta semi-existencia, esclavizadas por quien les había hecho esto. Todas las muñecas habían sido magas en vida. Era improbable que alguna de ellas hubiera sido buena persona. Shirou comprendía que Rinolor el Mello y Segundo eran raras excepciones entre quienes practicaban la hechicería. Pero nadie, absolutamente nadie, merecía semejante destino. Ser reducido a una marioneta que bailaba sobre hilos mágicos, privado de toda autonomía, le trajo a la mente algunas de las visiones más oscuras que Shirou había recibido de los recuerdos del Ángel Oscuro, impresiones del exilio que siguió a la batalla final de la herejía, que su mente consciente se negaba a recordar con claridad. Y ahora esto. Usando a la hermana de Berserker como cebo, jugando con el trauma del sirviente de Sakura, todo por un premio inexistente. A menos que tuviera una buena razón para cambiar de opinión, el maestro de Archer no sobreviviría a la noche. A pesar de la agilidad de rango B de Berserker y los mejores esfuerzos de Shirou por seguirle el ritmo, los dos siempre estaban un poco detrás de Archer mientras saltaban de tejado en tejado a través de un buen cuarto de Fuyuki. Se suponía que la clase arquera tenía una agilidad alta, pero esto era ridículo. Ya deberían haberla alcanzado o perdido. A medida que la persecución continuaba, Shirou vio la razón. Archer estaba haciendo uso de hechizos preparados que doblaban el espacio para permitirle cruzar grandes distancias instantáneamente, usando una rama de la hechicería parecida a la que se había usado para crear las muñecas. Había limitaciones.
por lo que Shirou podía decir, solo podía usarlos para moverse en línea recta, y el hecho de que dejara objetos rotos detrás cada vez indicaba que su suministro era limitado. Pero aún así fue suficiente para que emprendieran una alegre persecución por la mitad este de Fuyuki, con Archer manteniéndose demasiado lejos como para que él pudiera verla bien, ni a ella ni a su arma. Por un momento, Shirou temió que Archer los llevara a la iglesia de Kotomine, pero en cambio, viró hacia el sur, llegando a las afueras de la ciudad. Atravesaron la zona residencial a las afueras de la ciudad y finalmente llegaron al bosque del sur. Había una casa allí, justo al borde del bosque. Era de ladrillos rojos y tenía 3 pisos, y era evidente que estaba muy vieja y en mal estado. Shirou había oído historias sobre esa casa en la escuela, historias de fantasmas que contaban los niños para asustarse. Al parecer, grupos de adolescentes habían entrado a robar de vez en cuando por un reto, pero Shirou dudaba que alguien lo hubiera hecho recientemente. Después de todo el edificio estaba cubierto de campos delimitados. Algunos eran hechizos estándar para mantener alejados a los civiles, pero había otros cuyo propósito Shirou solo podía adivinar. Sin mirar atrás, Archer cruzó la puerta, dejándola abierta tras ella. En segundos, Berserker irrumpió, seguida rápidamente por Shirou. Entonces, por primera vez desde que comenzó la persecución, Berserker se detuvo. No había rastro de Archer por ninguna parte. Se encontraban en un pasillo, con escaleras que subían y puertas a los lados. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo, había telarañas en cada rincón, y la única fuente de luz era la luz de las estrellas que se filtraba por las ventanas rotas, aunque los ojos reforzados de Shirou podían ver perfectamente, y Berserker, por supuesto, no se veía afectado. Era la viva imagen de una casa embrujada. Shirou comprendía por qué los niños habían venido allí para poner a prueba su valentía, aunque no podía evitar pensar que alguien saldría lastimado tarde o temprano. El aislamiento de la casa también explicaba por qué el maestro de Archer la había elegido como guarida. Como si fuera una señal, la puerta se cerró de golpe tras ellos. Sin embargo, Shirou no era un desventurado civil de una película de terror. Sin dudarlo, trazó su espada, imprimiéndole poder antes de atacar. La puerta quedó pulverizada, pero en lugar de revelar el exterior, mostró otro pasillo, idéntico al que Berserker y él ocupaban. Bien. Interesante. O marqué. Mantener la mascarada. O. Los deberes del supervisor. La policía ha bloqueado el acceso a ambas calles y no ha hecho más comentarios. Les mantendremos informados a medida que haya más novedades. Kirei suspiró y apagó el televisor. Aunque se alegraba de que la guerra progresara, las acciones de su antigua aprendiz y sus aliados le daban más trabajo. Puede que hubiera traicionado la mayoría de sus deberes como supervisor, pero hasta que el Grial se activara y la era del caos se desatara en este mundo, aún necesitaba mantener el secreto del mundo iluminado por la luna. Al fin y al cabo, no hacerlo podría atraer la atención de facciones con los recursos necesarios para interferir. Sacó un grueso tomo de una estantería cercana y se sentó con bolígrafo y papel. El libro se titulaba Preservando la mascarada para dummies. 1000 maneras de explicar lo sobrenatural. Se había publicado hacía unos años, disfrazado de recurso para aficionados a los juegos de rol, y Kirei conocía personalmente a una docena de personas en la iglesia que lo usaban como inspiración. Tras consultar rápidamente el índice, abrió el libro en la sección dedicada al combate sobrenatural en entornos urbanos. Una lista de verificación marcaba los pasos más urgentes a seguir antes de inventar la historia para el público. No había testigos presenciales de las 2 peleas, pero aún había cámaras cuyas grabaciones necesitarían ser borradas. Unas cuantas llamadas a sus aliados en la policía lo solucionarían. Ahora, a buscar una excusa que se ajustara al daño. El capítulo contenía una lista exhaustiva. Cada entrada describía el tipo de daño que podía justificar, junto con detalles sobre cómo usarlo. Estaba realmente bien hecho. Por curiosidad, Kirei intentó averiguar quién lo había escrito y descubrió que la editorial era propiedad indirecta del conglomerado Miyashira y estaba dirigida por una familia de magos en Europa que había abandonado la búsqueda de la raíz en favor de objetivos más materiales. Veamos, para la calle del mercado sí. Guerra de bandas.
un tema recurrente, y la situación en el submundo de Fuyuki se había vuelto tensa a medida que crecía la influencia del Grial. Podría usar eso para la calle comercial. Una de las subcategorías describía cómo las ventanas rotas podían explicarse como intentos de intimidar a los comerciantes para que pagaran protección. En su caso, la culpa recaería en criminales extranjeros recién llegados a la ciudad. El grupo local Yakuza era demasiado conocido y respetado. Pero no funcionó del todo con la ventana rota del tercer piso de un edificio de oficinas y el asfalto derretido. Necesitaría algo más. ¿Una explosión de gas, quizás? No. Nadie sería tan estúpido. Una bomba incendiaria artesanal mezclada con sustancias químicas exóticas que explotó prematuramente. Eso podría explicar los daños en la carretera. También podría relacionarlo con la guerra entre bandas. En cuanto a las ventanas rotas del tercer piso, hay catapultas improvisadas. Sí, eso serviría. Kirei tenía la base de las explicaciones. Ahora necesitaba anotar los detalles y luego transmitirlos a los contactos correspondientes. Miró el reloj con nostalgia. Dudaba que tuviera tiempo de dormir antes del amanecer si quería que todo estuviera listo a tiempo para las noticias de la mañana. Las cosas que hizo por su dios. Artoria Pendragón, Alter, Rey de las Tormentas. Clase: jinete. Fuerza: A. Resistencia. A. Agilidad. B. Maná. A. Suerte. D. Noble fantasma. La cacería salvaje. Rango: X. Tipo: antiejército. Habilidades: montará. Explosión de maná A. Resistencia mágica B. Carisma E. Líder de la cacería salvaje A. An. Suspenso. Pero no se preocupen. Les prometo que el siguiente capítulo saldrá pronto. Antes de fin de mes, si todo sale según lo planeado, de hecho. Será más corto que este y también será el último de este tramo que prometí dedicar a esta historia. Debo admitir que estoy deseando expandir mi creatividad más allá de esta historia, por así decirlo. Como probablemente habrás notado, la introducción / retrospectiva de este capítulo tenía un formato diferente al de los demás. Tras ver la historia en una pantalla más pequeña, me di cuenta de que el aspecto de bloques de las otras escenas de ese tipo podía resultar molesto. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Debería seguir como antes o usar este formato de ahora en adelante? Hablando de esa visión, aún hay más indicios de que este no es el universo canon de Fate, y que hay muchos más por venir. Esa visión en particular se inspiró en el último arco argumental del servidor japonés de FGO, junto con mi necesidad de desarrollar el personaje de Rider. Para responder a Samir01, quien me pidió que el ángel oscuro de Chirou fuera un personaje importante en WH40K. Para aclarar, el marine del caos de Chirou proviene de la herejía roboutiana, no de Warhammer 40.000 convencional. Pero sí, ya tengo el nombre y la historia de ese personaje completos, y pienso revelarlos en el momento oportuno, y es un personaje muy importante. Como siempre, espero con interés sus reacciones, comentarios y sugerencias. Ah, y el omake no es canon esta vez. La idea de un libro de referencia para ayudar a mantenerla mascarada es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza durante años, y este me pareció un lugar tan bueno como cualquier otro para finalmente escribirlo. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos pronto, ojalá. Zariel fuera.